El millonario volvió a casa temprano y descubrió por qué su hijo de 4 años no quiso ir a la escuela. El grito que detuvo el tiempo. El sonido no fue humano. No se pareció a nada que Roberto hubiera escuchado antes en sus juntas de negocios ni en el ajetreo de la ciudad. Fue un aullido agudo, cargado de un dolor tan profundo que parecía romper las leyes de la física, atravesando la madera de roble de la puerta y clavándose directamente en el pecho del hombre que acababa de subir las escaleras. Roberto se detuvo en seco. Su mano, elegante y cuidada, quedó suspendida a centímetros de la manija de bronce. El silencio que siguió a ese grito fue aún más aterrador. Su corazón, que segundos antes latía con la prisa de recuperar unos documentos olvidados, ahora golpeaba sus costillas con violencia, como si quisiera escapar de su cuerpo. Dentro de la habitación, una voz de mujer rompió el aire. No era la voz dulce y melodiosa que le susurraba «te amo» por las noches. Era un gruñido, una mezcla de histeria y odio puro que hizo que la sangre de Roberto se helara en sus venas. «Mírame cuando te hablo, estorbo», bramó la voz. Roberto empujó la puerta. No la abrió. La empujó con el peso de un padre que teme lo peor. La madera cedió, y la escena que se desplegó ante sus ojos quedó grabada en su retina con la claridad cruel de una fotografía de alta definición. Una imagen que jamás, ni con todo el dinero del mundo, podría borrar. La luz natural entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire, dando a la escena un aire casi celestial que contrastaba brutalmente con la violencia del momento. Allí, en el centro de la cama, arrodillado sobre el cubrecama de colores que él mismo había comprado con ilusión, estaba Mateo, su hijo, su pequeño de apenas 5 años. Mateo llevaba su camiseta azul brillante, esa que le gustaba porque decía que lo hacía parecer un superhéroe. Pero no había nada heroico en su postura. El niño estaba encogido, con las rodillas clavadas en el colchón y las manos apretadas contra sus costados. Su boca estaba abierta en un rictus de llanto silencioso. Ese llanto que ocurre cuando el miedo es tan grande que la voz se niega a salir. Sus ojos, azules y grandes, estaban inundados de lágrimas, mirando hacia arriba con terror absoluto. Rodeándolo, sus peluches y juguetes yacían esparcidos como cadáveres en un campo de batalla, mudos testigos de una guerra que un niño no debería pelear. Y frente a él, inclinada agresivamente como un depredador a punto de atacar, estaba ella, Elena, la mujer que Roberto iba a llevar al altar en 2 meses, la mujer que había prometido amar a Mateo como si fuera suyo. Llevaba un suéter verde tejido y el cabello rubio recogido en un moño desordenado, pero su rostro era el de una desconocida. Las venas de su cuello estaban marcadas por la furia. Su dedo índice apuntaba directamente a la cara del niño, a milímetros de su nariz, como un arma cargada. «¡Por tu culpa!», gritaba ella, escupiendo las palabras sin saber que la puerta estaba abierta a sus espaldas. «Por tu culpa tu padre no me lleva de viaje. Eres una carga. Nadie te quiere, ni siquiera él. Solo te soporta por lástima porque tu madre se murió». El mundo de Roberto se detuvo. El maletín de cuero italiano que llevaba en la mano cayó al suelo con un golpe sordo, pero nadie lo escuchó. El ruido de su propia alma rompiéndose fue más fuerte. Se llevó la mano a la boca, ahogando un grito de horror, mientras sus ojos iban del rostro deformado por la ira de su prometida al rostro devastado de su hijo. En ese instante, no era el empresario millonario, dueño de edificios y acciones. Era solo un hombre que acababa de descubrir que había dejado al lobo cuidando del cordero. La elegancia de su traje azul y su corbata amarilla parecían ridículas en ese momento de verdad cruda. Elena tomó aire para gritar de nuevo, levantando la mano como si fuera a golpear, y Mateo se encogió, cerrando los ojos y esperando el impacto. Ese gesto, ese simple reflejo de defensa de un niño de 5 años, fue la daga final. No era la primera vez. Un niño no se encoge así la primera vez. Roberto sintió un fuego subir por su garganta. No era ira. Era algo mucho más antiguo y peligroso.
Era el instinto de protección de un padre que acaba de despertar de una pesadilla para entrar en una realidad aún peor. La mentira de la mañana perfecta. Para entender el horror de ese momento en la habitación, había que retroceder solo 4 horas. La mañana había comenzado como cualquier otra en la mansión, o al menos, eso creía Roberto. El sol apenas despuntaba cuando el llanto comenzó. No era un llanto de berrinche por querer un juguete o por no querer comer verduras. Era un llanto desesperado, visceral. Mateo estaba aferrado al marco de la puerta de su habitación, con los nudillos blancos de tanta fuerza que hacía. Roberto, ajustándose el nudo de la corbata frente al espejo del pasillo, suspiró con frustración. Llevaba semanas lidiando con esto. Cada mañana era una batalla campal para llevar a Mateo al colegio. «Mateo, por favor», dijo Roberto, mirando su reloj de oro. Llegaba tarde a una fusión importante. «Ya hablamos de esto. Tienes que ir a la escuela. Todos los niños van». «No, no quiero. Por favor, papá, no me dejes», suplicaba el niño, con las lágrimas corriendo por sus mejillas sonrosadas. «Me duele la panza. Te lo juro, me duele mucho». Roberto se agachó a su altura, intentando mantener la paciencia. La culpa de ser viudo, de criar a un hijo solo, siempre estaba ahí, latente. Pero también estaba la presión de ser el proveedor, de mantener el imperio que garantizaba el futuro de ese niño. «Campeón, ayer también te dolía la panza». «Y antes de ayer la cabeza», dijo Roberto con voz firme pero cansada. «No puedes faltar más. La maestra dice que eres muy listo, pero que te aíslas. Tienes que ir». Fue entonces cuando apareció Elena. Bajó las escaleras flotando, envuelta en una bata de seda, con una sonrisa que iluminaba la estancia fría y moderna. Se acercó a ellos irradiando una calma maternal que a Roberto siempre le parecía un regalo del cielo. «Amor, no lo fuerces», dijo ella, poniendo una mano suave sobre el hombro tenso de Roberto. «Míralo, está temblando. Quizás de verdad se siente mal. Los virus de ahora son muy traicioneros». Mateo, al verla acercarse, dejó de gritar, pero su llanto se transformó en un sollozo ahogado. Se pegó a la pierna de su padre, escondiendo la cara en el pantalón de tela fina, evitando mirar a Elena a los ojos. Roberto, en su ceguera, interpretó esto como timidez o vergüenza. «No puedo quedarme, Elena. Tengo la reunión con los inversores japoneses», dijo Roberto, pasándose la mano por el cabello. «Si no voy, el contrato se cae». Elena sonrió, esa sonrisa ensayada que mostraba la cantidad perfecta de dientes. Se agachó frente a Mateo, pero el niño retrocedió un paso, casi tropezando. «Vete tranquilo, mi vida», dijo ella, mirando a Roberto con ojos llenos de comprensión. «Yo me quedo con él. Llamaré al colegio y diré que está enfermo. Pasaremos el día juntos, ¿verdad, Mateo? Haremos galletas, veremos películas. Lo cuidaré como si fuera mi propio hijo». Roberto sintió un alivio inmenso. Qué suerte tenía. Después de la tragedia de perder a su esposa, la vida le había enviado a Elena, una mujer joven, hermosa y sobre todo dispuesta a asumir el rol de madre que Mateo tanto necesitaba. «¿Estás segura?», preguntó él, besándola en la mejilla. «Completamente. Tú ve a conquistar el mundo. Nosotros estaremos bien aquí, calientitos y seguros», respondió ella, acariciando la cabeza de Mateo. El niño se puso rígido bajo su tacto, pero no dijo nada. El miedo lo había silenciado. Roberto se soltó suavemente del agarre de su hijo. «Pórtate bien con Elena, Mateo. Ella te quiere mucho. Nos vemos en la noche». Cuando Roberto cerró la puerta principal, se llevó consigo la imagen de su familia perfecta, su prometida saludando con la mano y su hijo a su lado. No vio la mirada que Elena le lanzó al niño en el instante exacto en que la cerradura hizo clic. Una mirada que prometía dolor. El camino a la oficina fue rápido pero intranquilo. Roberto conducía su deportivo, pero no podía disfrutar de la velocidad. Una sensación extraña se alojó en su estómago. Un nudo que no tenía nada que ver con el desayuno. Intentó concentrarse en las cifras, en la estrategia de la reunión,
pero la cara de terror de Mateo volvía a su mente una y otra vez. «Por favor, papá, no me dejes», resonaba en su cabeza. Había algo en el tono de voz de su hijo. No era capricho, era pánico. ¿Y si realmente estaba enfermo? ¿Y si tenía apendicitis y él lo había dejado allí? Pero Elena estaba con él. Elena era capaz. Elena era buena. Llegó al estacionamiento de su edificio corporativo. Apagó el motor. Se quedó mirando el volante de cuero durante 5 minutos completos. Su instinto, ese mismo instinto que le había hecho ganar millones detectando mentiras en los negocios, le gritaba que algo estaba mal, muy mal. Entonces, buscó en el asiento del copiloto el portafolio azul con los contratos originales. No estaba. Se golpeó la frente contra el volante. Los había dejado en la mesa de la entrada, distraído por el drama de la mañana. Tenía que volver. Podría haber enviado a su chofer. Podría haber pedido a su secretaria que enviara un mensajero. Pero no lo hizo. Una fuerza invisible, quizás la mano de la madre de Mateo desde donde sea que estuviera, lo impulsó a girar la llave y arrancar el coche de vuelta a casa. Condujo rápido, saltándose un par de semáforos en amarillo. La ansiedad crecía con cada kilómetro. Cuando llegó a la mansión, notó que el coche de Elena estaba mal estacionado, como si hubiera llegado con prisa o con rabia después de que él se fuera. Entró a la casa en silencio. No quería despertar a Mateo si estaba durmiendo. La planta baja estaba desierta. La cocina, impoluta. No había olor a galletas. No había sonido de televisión con dibujos animados. Solo silencio. Un silencio pesado, denso. Comenzó a subir las escaleras, aflojándose la corbata que de repente sentía como una soga al cuello. Fue en el segundo escalón cuando lo escuchó. El primer golpe, un sonido seco, y luego el llanto de Mateo. No era el llanto de la mañana, era peor. Roberto aceleró el paso, subiendo los escalones de 2 en 2, con el corazón latiendo en los oídos, hasta llegar a esa puerta cerrada. Hasta escuchar la verdadera voz de la mujer con la que pensaba compartir su vida. Hasta descubrir que la escuela a la que Mateo temía ir no era el edificio con pizarrones, sino a la lección de crueldad que recibía en su propia casa cada vez que su padre daba la vuelta. Había vuelto a casa temprano por unos papeles, pero lo que estaba a punto de encontrar cambiaría el destino de su alma y la de su hijo para siempre. El teatro de los horrores. Roberto permaneció allí, clavado en el umbral como una estatua de sal, invisible ante la furia ciega que consumía la habitación. El tiempo pareció estirarse, deformándose bajo el peso de la crueldad que presenciaba. No era solo gritos, era una demolición sistemática del espíritu de un niño. Elena, la mujer que solía hablar con voz suave sobre la importancia de la inteligencia emocional en las cenas de beneficencia, ahora caminaba de un lado a otro frente a la cama como un animal enjaulado, con las manos crispadas. No había notado la presencia de Roberto. Su atención estaba totalmente enfocada en su víctima, pequeña y temblorosa. «¿Crees que llorando vas a conseguir algo?», escupió ella, con una mueca que desfiguraba su belleza. «Mírate, eres patético. Igual de débil que tu madre». Mateo sollozó más fuerte al escuchar la mención de su madre, abrazando con desesperación un viejo conejo de peluche desgastado, el único objeto que le quedaba con el olor de ella. Elena, al ver el gesto, soltó una risa seca, carente de cualquier humor. «¡Suelta esa porquería!», gritó, arrancándole el peluche de las manos con un movimiento violento. «¡No! ¡Es mío!», gritó Mateo, extendiendo sus bracitos en un intento inútil de recuperarlo. «¡Es basura!», bramó Elena lanzando el muñeco al otro extremo de la habitación, donde golpeó la pared con un ruido sordo. «Todo en esta habitación es basura porque tú eres basura. ¿Entiendes eso?». Roberto sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Cada palabra de ella era un latigazo en su propia espalda. Recordó las veces que Elena le había dicho: «Mateo es tan sensible, amor. A veces creo que necesita mano dura, pero yo soy demasiado blanda». Mentira. Todo había sido una maldita mentira tejida con hilos de seda para cegarlo.
Elena se inclinó sobre la cama, invadiendo el espacio personal del niño, obligándolo a retroceder hasta que su espalda chocó contra la cabecera de madera. «Escúchame bien, mocoso», siseó ella, bajando el volumen de su voz a un tono venenoso que era aún más aterrador que los gritos. «Tu padre no está aquí. Nadie va a venir a salvarte. Él se fue a trabajar porque prefiere estar en una oficina aburrida antes que aguantarte a ti. ¿Sabes por qué trabaja tanto? Para no verte, para no tener que lidiar con un niño roto y llorón». Las palabras flotaron en el aire, tóxicas. Roberto vio cómo la luz en los ojos de Mateo se apagaba un poco más. El niño bajó la cabeza, derrotado, aceptando esa horrible verdad como si fuera un dogma de fe. Lo siento», susurró el niño, con la voz quebrada por el hipo del llanto. «Prometo ser bueno». «¿Bueno?», se burló Elena, irguiéndose y cruzándose de brazos con arrogancia. «Tú nunca serás bueno. Eres un estorbo en mis planes. Yo me voy a casar con tu padre. Voy a ser la señora de esta casa. ¿Y tú? Tú vas a ir a un internado en cuanto tenga el anillo en el dedo. Le diré a tu padre que es lo mejor para tu educación, y él me creerá. Siempre me cree a mí». La confesión golpeó a Roberto con la fuerza de un tren. No era solo maltrato, era un plan calculado. Ella no buscaba una familia, buscaba una posición, y Mateo era el daño colateral que estaba dispuesta a eliminar. La rabia comenzó a hervir en el pecho de Roberto, caliente y líquida, reemplazando el shock inicial. Sus manos se cerraron en puños tan apretados que sus uñas se clavaron en las palmas, buscando dolor físico para contrarrestar el dolor del alma. Pero aún no se movió. Una parte masoquista de él, o quizás la parte que necesitaba acumular cada gramo de evidencia para nunca más dudar, lo mantuvo allí unos segundos más. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la oscuridad de esa mujer. Elena, insatisfecha con la sumisión del niño, buscó causar más daño. Miró alrededor, y sus ojos se posaron en un dibujo que estaba sobre la mesa de noche. Era un dibujo infantil, hecho con crayones de cera. 3 figuras bajo un sol amarillo. Un hombre alto, un niño pequeño y una mujer con un halo, representando a la madre fallecida. Ella tomó el papel. Mateo abrió los ojos desmesuradamente. «No, por favor, es para papá», suplicó el niño, olvidando su miedo por un instante ante la amenaza a su regalo. «¿Para papá?». Elena arrugó el papel en una bola compacta frente a la cara del niño. «Papá no quiere tus garabatos. Papá quiere una mujer de verdad, una familia perfecta. No esto». Y con una frialdad que heló la sangre de Roberto, ella dejó caer la bola de papel al suelo y la pisó con su tacón, triturando la ilusión del niño bajo la suela de su zapato. Mateo emitió un sonido que no fue un llanto, sino un gemido de dolor puro, como si lo hubieran pisado a él. Se cubrió la cara con las manos y se hizo un ovillo, tratando de desaparecer del mundo. Roberto sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. La imagen del hombre de negocios exitoso se desintegró. Ya no le importaba la fusión, ni los inversores japoneses, ni su reputación. Lo único que existía en el universo era el cuerpo tembloroso de su hijo, y la necesidad primitiva de destruir la amenaza que tenía enfrente. Elena, ajena a que su sentencia estaba firmada y sellada a sus espaldas, se pasó una mano por el cabello desordenado, suspirando como si ella fuera la víctima de un trabajo agotador. «Deja de llorar o te daré una razón real para hacerlo», amenazó, levantando la mano una vez más. Fue entonces cuando el silencio de la casa se rompió, no por un grito, sino por un paso. Un solo paso firme de Roberto entrando en la habitación. El sonido de su zapato de cuero contra el piso de madera resonó como un disparo de cañón en la quietud tensa. La caída de la máscara. El sonido hizo que Elena se congelara. Su mano, que estaba levantada en el aire amenazando al niño, quedó suspendida como en una pintura grotesca. Por un segundo, el tiempo se detuvo nuevamente. Lentamente, con una rigidez mecánica, ella giró la cabeza hacia la puerta. La transformación fue inmediata y terrorífica. En el instante en que sus ojos se encontraron con la figura de Roberto,
Su rostro intentó realizar una acrobacia imposible. La furia y el desprecio intentaron mutar en sorpresa y preocupación, pero la transición fue torpe, incompleta. El miedo la traicionó. Sus ojos se abrieron con un pánico genuino, no por el bienestar del niño, sino por haber sido descubierta. Roberto estaba de pie en el centro de la habitación. No dijo nada. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos estaban oscuros, insondables. No había rastro del hombre amable y complaciente que Elena creía manipular. Frente a ella había un extraño, un juez y verdugo silencioso. Roberto, la voz de Elena salió como un chillido agudo, temblorosa. Bajó la mano rápidamente, intentando esconderla detrás de su espalda, como si eso borrara la amenaza que acababa de hacer. «¿Amor? ¿Qué haces aquí?» Pensé que tenías la reunión». Ella dio un paso hacia él, intentando activar sus encantos, esa sonrisa que solía derretirlo. Pero esta vez, la sonrisa parecía una mueca macabra, un parche mal puesto sobre una herida infectada. «Volviste temprano», dijo ella soltando una risa nerviosa, histérica. «¡Qué sorpresa! Estábamos jugando. ¿Verdad, Mateo?» Elena se giró hacia el niño, y sus ojos lanzaron una advertencia silenciosa y letal. «Sígueme la corriente o lo pagarás. Dile a papá que estábamos jugando al teatro, cariño. Dile que yo era la bruja mala del cuento. Es solo un juego». Pero Mateo no podía hablar. Al ver a su padre allí, el niño no sintió alivio inmediato, sino un terror multiplicado. En su mente de 4 años, la presencia de su padre significaba que ahora ambos adultos estarían decepcionados de él. Miró a Roberto con ojos de pánico, esperando que él también le gritara, que se uniera a Elena como siempre parecía hacer al creer sus mentiras. «Papá», susurró Mateo, con la voz apenas audible. «Perdón por no ir a la escuela. No te enojes». Esa disculpa, tan inocente y tan inmerecida, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Roberto. Ver a su hijo pidiendo perdón por ser torturado destrozó cualquier control que le quedaba. Roberto ignoró a Elena. Pasó por su lado como si ella fuera un mueble, o peor, como si fuera un fantasma irrelevante. La estela de frialdad que dejó al pasar hizo que Elena retrocediera instintivamente. Él llegó hasta la cama. No le importó que sus pantalones de traje de $1000 tocaran el suelo sucio cuando se dejó caer de rodillas. Quedó a la altura de los ojos de Mateo. El niño se encogió, esperando un regaño. Cerró los ojos con fuerza, preparándose. Pero el regaño nunca llegó. En su lugar, Roberto extendió las manos, no para señalar, no para golpear, sino para acunar. Con una ternura que le temblaba en los dedos, tomó el rostro de su hijo entre sus manos grandes y cálidas. «Mírame, Mateo», dijo Roberto. Su voz estaba rota, ronca por las lágrimas contenidas. «Abre los ojos, hijo, por favor». Mateo abrió un ojo, luego el otro, temeroso. Se encontró con la mirada de su padre, y por primera vez en mucho tiempo, vio allí solo amor. Dolor, sí, mucho dolor, pero un amor infinito. «No tienes nada por qué pedir perdón», dijo Roberto, y una lágrima solitaria escapó de su ojo, recorriendo su mejilla hasta caer en la colcha. «Yo soy el que tiene que pedir perdón. Yo soy el que falló». Roberto atrajo al niño hacia su pecho, envolviéndolo en un abrazo que pretendía reconstruir todas las piezas rotas de ese pequeño corazón. Mateo se quedó rígido un segundo, sorprendido, pero luego, como una presa que se rompe, se aferró al cuello de su padre. Soltó un llanto desgarrador, un aullido de liberación, enterrando su cara en el hombro de Roberto, mojando la tela cara con sus lágrimas. «Tenía miedo, papá, tenía mucho miedo», gritaba el niño entre sollozos. Lo sé, ya pasó. Papá está aquí. Papá no se va a ir», le susurraba Roberto al oído, meciéndolo suavemente. A espaldas de ellos, Elena observaba la escena, y su miedo se transformó rápidamente en indignación defensiva. Sabía que estaba perdiendo el control, y su narcisismo no le permitía aceptar la derrota sin pelear. «Roberto, por favor, no seas dramático», interrumpió ella, cruzando los brazos nuevamente.
intentando recuperar su postura de autoridad. El niño está exagerando. Solo lo estaba disciplinando. Estaba haciendo un berrinche terrible. Me pegó, me insultó. Tienes que entender que alguien tiene que poner límites en esta casa si tú no lo haces. Roberto detuvo el movimiento de mecer a su hijo. La habitación se enfrió de golpe. Lentamente, se puso de pie, levantando a Mateo en sus brazos. El niño enroscó sus piernas alrededor de la cintura de su padre y escondió la cara en su cuello, negándose a mirar a la mujer. Roberto se giró. Su altura, combinada con la dignidad furiosa que irradiaba, lo hacía parecer un gigante. Miró a Elena, y por primera vez, ella vio verdadero odio en los ojos de un hombre que la había adorado. ¿Disciplinando?, preguntó Roberto en voz baja. La palabra sonó como un insulto en su boca. Sí, disciplinando, insistió Elena, aunque su voz vaciló. Necesita estructura. Tú lo mimas demasiado por lo de su madre. Pero yo solo quiero que sea un hombre fuerte. Lo hago por amor, Roberto. Roberto dio un paso hacia ella. Elena retrocedió 2. ¿Por amor?, repitió él, y luego señaló el dibujo arrugado en el suelo con la cabeza. ¿Pisar su regalo es amor? ¿Decirle que es un estorbo es amor? ¿Decirle que trabajo para no verlo es amor? La cara de Elena palideció aún más. Se dio cuenta de que él lo había escuchado todo. No había escapatoria. La mentira del juego del teatro se desmoronó como un castillo de naipes. Roberto, yo estaba estresada. Tú sabes cómo me pongo. Empezó a balbucear, buscando cualquier excusa, cualquier grieta por donde meter su manipulación. Es que él me provoca. Tiene la mirada de ella. Me mira como si me juzgara. Tiene la mirada de un niño inocente que buscaba una madre y encontró un monstruo. La cortó Roberto con voz tajante. Y yo fui el imbécil que le abrió la puerta al monstruo. Elena intentó acercarse, poner una mano en su brazo, usar el contacto físico que siempre funcionaba. Amor, no digas eso. Estamos tensos por la boda. Es el estrés. Podemos arreglarlo. Mandaremos al niño a un campamento unos días. Tendremos tiempo para nosotros. Al escuchar campamento, Mateo apretó más fuerte el cuello de su padre, gimiendo de miedo. Roberto miró la mano de ella, con el anillo de compromiso de diamantes brillando en su dedo, y sintió una náusea profunda. Con un movimiento brusco, se apartó de su toque como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. «No me toques», dijo Roberto. No gritó, pero la autoridad en su voz hizo vibrar las ventanas. «No vuelvas a tocarme. Y si vuelves a mirar a mi hijo, te juro por la memoria de mi esposa que olvidarás quién soy, y conocerás de lo que es capaz un padre desesperado». El aire en la habitación estaba cargado de electricidad estática. La humillación de Elena era total, pero no venía de los gritos, sino del espejo de verdad que Roberto le estaba poniendo enfrente. La mujer perfecta, la madre sustituta ideal, había quedado expuesta como lo que realmente era, una abusadora insegura y cruel. «Quítate ese anillo», ordenó Roberto. «¿Qué?», Elena parpadeó incrédula. «El anillo, ahora». La voz de Roberto no admitía réplica. La batalla apenas comenzaba, pero el equilibrio de poder había cambiado para siempre. El millonario había vuelto a casa, y la pobreza espiritual de su prometida acababa de ser revelada bajo la luz implacable del sol de la mañana. El abismo de la envidia. La orden de Roberto quedó suspendida en el aire, densa y absoluta. «Quítate el anillo». Esas 3 palabras no eran solo una demanda material, eran la sentencia de muerte de una fantasía que Elena había construido meticulosamente durante 2 años. Sin embargo, la mujer que estaba frente a él no era alguien que aceptara la derrota con dignidad. Era una superviviente, una actriz consumada que había confundido su propio papel con la realidad, y no iba a dejar caer el telón sin incendiar el teatro. Elena miró su mano izquierda. El diamante solitario, una joya que costaba más que la casa donde ella creció, brillaba con una ironía cruel bajo la luz de la mañana. Luego, levantó la vista hacia Roberto. Sus ojos, que segundos antes irradiaban pánico, se entrecerraron.
La máscara de la novia perfecta terminó de caer, revelando algo mucho más oscuro y retorcido. El rostro de la envidia pura. ¿Que me quite el anillo?, repitió ella, soltando una risa baja, gutural, que hizo vibrar el pecho de Mateo contra el de su padre. El niño se encogió más, intentando fundirse con el traje azul de Roberto. ¿Hablas en serio, Roberto? ¿Vas a tirar 2 años de relación a la basura por el capricho de un niño malcriado que ni siquiera sabe lo que dice? Roberto sintió como la sangre le golpeaba las sienes. Apretó a su hijo contra su pecho, protegiéndole los oídos con una mano grande, aunque sabía que el veneno de Elena ya se había filtrado. No es un capricho, dijo Roberto, con una calma terrorífica que contrastaba con la tormenta en sus ojos. Es la verdad. Te escuché, Elena. Escuché cómo lo humillabas. Escuché cómo le decías que era un estorbo. No hay mentira que pueda cubrir eso. Elena dio un paso al frente, desafiante. Ya no tenía nada que perder, y eso la hacía peligrosa. «Claro que le dije eso», gritó ella, y la confesión golpeó a Roberto como una bofetada física. Alguien tenía que decírselo. Míralo. Es débil, es llorón. Es una copia exacta de ella. El nombre de la difunta esposa no se pronunció, pero su presencia llenó la habitación como una niebla asfixiante. Elena señaló a Mateo con un dedo tembloroso, con las uñas perfectamente manicuradas convertidas en garras. «Ese es el problema, ¿verdad, Roberto?», continuó ella, caminando alrededor de ellos como un tiburón que huele sangre. «No estás enojado porque lo grité. Estás enojado porque toqué a tu precioso recuerdo. Llevo 2 años compitiendo con un fantasma. 2 años intentando ser la madre perfecta para un niño que me mira con los mismos ojos tristes de la mujer muerta que tienes en un altar en tu oficina». Roberto sintió una náusea profunda. Por primera vez, entendió la raíz del maltrato. No era disciplina mal entendida. No era estrés. Era odio. Elena odiaba a Mateo porque Mateo era la prueba viviente de un amor que ella nunca podría replicar. «Mateo no tiene la culpa de mis recuerdos», respondió Roberto con la voz quebrada por la culpa. «Y tú sabías que yo era viudo. Sabías que él era mi prioridad. Me prometiste que lo amarías». «Mentí», chilló Elena, perdiendo totalmente los estribos. Su rostro se contorsionó, rojo de ira. «Claro que mentí. ¿Qué querías que dijera? Oye, Roberto, me importas tú y tu dinero, pero tu hijo me parece un estorbo insoportable. Nunca te habrías fijado en mí. Tuve que tragarme mi orgullo. Tuve que fingir que me importaban sus estúpidos dibujos y sus pesadillas nocturnas. Tuve que ser la Madre Santa para que tú me pusieras este anillo». Mateo, en brazos de su padre, empezó a sollozar en silencio, con el cuerpo sacudido por espasmos. Cada palabra de Elena confirmaba sus peores miedos, que él no era amado, que era una carga, que su existencia molestaba. Roberto cerró los ojos un segundo, pidiendo fuerza al cielo. La magnitud de su ceguera era aplastante. Había dejado a un zorro hambriento cuidando de su cachorro, y todo porque estaba demasiado ocupado sintiéndose solo, demasiado ocupado buscando una madre para llenar un vacío, en lugar de ser el padre que su hijo necesitaba. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Elena, bajando la voz a un susurro venenoso, acercándose peligrosamente. «Que funcionó. Me creíste. Me creíste cada vez que te dije que él se portaba mal. Me creíste cuando te dije que necesitaba mano dura. Tú querías creerme, Roberto. Querías una excusa para no lidiar con su dolor, para poder irte a tus viajes de negocios y sentirte libre. No soy la única villana aquí. Tú me diste el poder. Yo solo lo usé». La verdad en esas palabras era un ácido corrosivo. Roberto sabía que ella tenía razón en una cosa. Él había sido cómplice por omisión. Pero eso terminaba hoy. «Tienes razón», admitió Roberto abriendo los ojos. Ya no había duda ni vacilación en ellos, solo una determinación de acero. «Te di el poder. Fui un cobarde. Pero se acabó. Ahora, dame el anillo y lárgate de mi casa antes de que olvide que soy un caballero». Elena miró el anillo de nuevo. Una sonrisa retorcida apareció en sus labios. «¿Lo quieres?», preguntó ella, con un brillo maníaco en los ojos.
¿Quieres recuperar tu inversión? Bien. Con un movimiento brusco, se arrancó el anillo del dedo. Pero en lugar de dárselo, caminó hacia la ventana abierta. «Si no es mío, no será de nadie», gritó. Roberto hizo un amago de moverse, pero se detuvo. Tenía a Mateo en brazos. No iba a soltar a su hijo por un pedazo de carbono cristalizado. No importaba si el anillo valía $500,000. No valía ni una sola de las lágrimas de Mateo. Elena, al ver que él no reaccionaba, que no corría desesperado a detenerla, se quedó paralizada con el brazo en alto. Esperaba que él suplicara, que el valor del dinero lo hiciera doblegarse, pero Roberto solo la miraba con una mezcla de lástima y asco. «Tíralo», dijo Roberto, tranquilo. «Tíralo. Ese anillo está sucio. Estuvo en tu mano. No lo quiero de vuelta». La mano de Elena tembló. La indiferencia de él fue el golpe final a su ego. Bajó el brazo lentamente, guardando el anillo en su puño cerrado, respirando agitadamente. No podía tirarlo. Era su seguro de vida, su trofeo. «Eres un imbécil», siseó ella. «Te vas a quedar solo. Tú y este niño traumado. Nadie va a querer cargar con este paquete. Yo era tu mejor opción». «Mi mejor opción», dijo Roberto acariciando la espalda de Mateo, «es ser el padre que mi hijo merece. Y eso empieza por sacar la basura de nuestra vida». Fue entonces cuando sucedió el giro final, la revelación que terminó de romper cualquier puente. Elena, frustrada por no poder herirlo con el dinero, buscó la última arma disponible. Fue hacia el armario del niño, abrió un cajón y sacó una pequeña caja de madera azul. Mateo gritó. Fue un grito agudo, de pánico absoluto. «¡No! ¡La cajita no!», suplicó el niño, tratando de bajarse de los brazos de su padre para correr hacia ella. «¡Papá, que no la toque!». Roberto reconoció la caja. Era donde guardaban las fotos de la madre de Mateo, su primer mechón de pelo, sus recuerdos sagrados. Elena sostuvo la caja en alto, con una sonrisa triunfal. «¿Esto es lo que tanto protege?», dijo ella. «¿Sabes, Roberto? Mateo lloraba todas las noches pidiendo esta caja, y yo le decía que se había perdido, que la habíamos tirado en la mudanza. Me encantaba verlo buscarla por toda la casa, desesperado». Roberto sintió un frío mortal. No era solo crueldad, era sadismo. Disfrutaba del dolor del niño. «Dame la caja, Elena», dijo Roberto. Su voz era tan baja que apenas se oía, pero llevaba una carga de amenaza letal. «Ven por ella», desafió ella. Roberto bajó a Mateo suavemente al suelo, colocándolo detrás de sus piernas. «Quédate ahí, hijo. No mires». Roberto avanzó. No corrió. Caminó hacia ella con la inevitabilidad de un desastre natural. Elena vio en sus ojos algo que nunca había visto. La promesa de una violencia contenida que estaba a punto de desbordarse si ella daba un paso en falso. El miedo real, primario, finalmente la invadió. Dejó caer la caja sobre la cama y retrocedió, chocando contra la pared. La bravuconería se esfumó. «No me toques. Te demandaré si me tocas», balbuceó. Roberto tomó la caja con una delicadeza reverente. Verificó que estaba cerrada, a salvo. Luego se giró hacia Elena. Estaba a centímetros de su cara. Podía oler su perfume caro, ahora mezclado con el sudor del miedo. «No voy a tocarte», dijo él. «No mereces ni el esfuerzo de mi mano. Pero te vas a ir, ahora mismo, con lo que llevas puesto». La revelación estaba completa. No había vuelta atrás. El hombre que había entrado en la habitación buscando unos documentos había muerto. En su lugar, había nacido un padre dispuesto a quemar el mundo para proteger a su hijo. La expulsión del paraíso. La habitación, antes llena de gritos y tensión eléctrica, ahora estaba sumida en un silencio opresivo. Era el silencio que precede a la tormenta o el que queda después de una explosión. Elena estaba arrinconada contra la pared, respirando entrecortadamente, con el maquillaje corrido y el cabello rubio escapándose de su peinado perfecto. Frente a ella, Roberto parecía haber crecido 10 centímetros. Su postura, antes encorvada por el peso del trabajo y la culpa,
Era ahora recta, militar, implacable. Roberto volvió a tomar a Mateo en brazos, asegurándose de que el niño tuviera la caja azul a salvo contra su pecho. Mateo hundió la nariz en la madera de la caja, buscando consuelo en el olor a recuerdos, mientras su otra mano se aferraba a la solapa del saco de su padre con una fuerza desesperada. «¿Me escuchaste?», preguntó Roberto. Su voz no tenía volumen, pero llenaba cada rincón de la estancia. «Fuera». Elena parpadeó, tratando de procesar la realidad. Su mente calculadora buscaba frenéticamente una salida, un ángulo, una última carta que jugar. No podía irse así. No podía perderlo todo. La mansión, los viajes, el estatus, el apellido. «Roberto, escucha», empezó ella, suavizando la voz, intentando invocar a la mujer seductora que lo había conquistado. «No podemos terminar así. Estoy alterada. Tú estás alterado. Es una pelea de pareja, todos las tienen. Hablemos abajo, con una copa de vino. Dejemos que el niño se calme». Era patético. Intentaba normalizar lo inenarrable. Roberto la miró con una incredulidad fría. «Esto no es una pelea de pareja», dijo él cortante. «Esto es un crimen. Has torturado psicológicamente a un niño de 4 años. A mi hijo. ¿Crees que una copa de vino arregla eso? ¿Crees que hay algo en este universo que puedas decir para que yo olvide la cara de terror de Mateo cuando te vio?» Elena se mordió el labio inferior, una señal de nerviosismo que solía parecerle adorable a Roberto, pero que ahora solo le provocaba repulsión. «No tengo a dónde ir», soltó ella, jugando la carta de la lástima. «Vendí mi departamento para mudarme aquí contigo. Dejé mi trabajo para organizar la boda. Si me echas, me dejas en la calle. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ser el hombre cruel que echa a su prometida a la calle?» Roberto avanzó un paso hacia la puerta, abriendo el camino, pero bloqueando el acceso hacia el interior de la casa. Señaló el pasillo, hacia las escaleras que llevaban a la salida. «Tienes tus tarjetas de crédito. Tienes el dinero que te he dado estos meses. No estás desamparada, Elena. Eres una mujer adulta. Pero esta casa es un santuario para mi hijo, y tú lo has profanado. Ya no eres bienvenida aquí. Ni hoy ni nunca». Elena se enderezó, recuperando un poco de su arrogancia al ver que la lástima no funcionaba. Se alisó el suéter verde con un gesto brusco. «Bien», escupió. «Me voy. Pero me llevo mis cosas. Necesito mis maletas, mi ropa, mis joyas». «No», interrumpió Roberto. Elena se detuvo en seco. «¿Cómo que no? Son mis cosas». «Tienes 5 minutos», dijo Roberto, mirando su reloj. «Lo que puedas cargar en tus manos en 5 minutos es tuyo. El resto lo enviaré a una bodega o lo donaré. No quiero que pases ni un segundo más del necesario bajo este techo». «Eso es ilegal», gritó ella histérica de nuevo. «No puedes hacerme esto». «Llámalo como quieras», respondió Roberto con indiferencia. «Llame a la policía si quieres. Me encantaría explicarles por qué mi hijo tiene moretones en el alma y por qué su madrastra le gritaba que era basura. Hazlo, Elena. Llama a la policía, a ver quién sale perdiendo». La mención de la policía la detuvo. Elena sabía que su reputación social era su activo más valioso. Un escándalo de maltrato infantil la destruiría en los círculos de la alta sociedad que tanto anhelaba. Roberto la tenía jaque mate. Con un grito de frustración, Elena pasó por su lado, empujándolo levemente con el hombro. Roberto ni se inmutó, firme como una roca. Ella corrió hacia el dormitorio principal, sus tacones repiqueteando frenéticamente contra el piso de madera. Roberto se quedó en el pasillo, abrazando a Mateo. El niño levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. «Papá», susurró. «¿Se va a ir la bruja?» El corazón de Roberto se encogió. La bruja. Así la llamaba en su mente. ¿Cuánto tiempo llevaba su hijo viviendo en un cuento de terror sin que él se diera cuenta? «Sí, mi amor. Se va a ir», le aseguró, besando su frente sudorosa. «Y nunca más va a volver. Te lo prometo». Se oyeron ruidos de cajones abriéndose y cerrándose con violencia en la habitación principal. Objetos cayendo, maldiciones en voz alta.
Roberto no se movió. Contaba los segundos. Quería que esto terminara rápido, como se arranca una curita dolorosa. 3 minutos después, Elena salió al pasillo. Llevaba un bolso de diseñador colgado al hombro y los brazos llenos de ropa, un joyero y un par de zapatos caros mal agarrados. Parecía una ladrona huyendo de la escena del crimen, no la señora de la casa. Se detuvo frente a Roberto y Mateo. Su rostro estaba rojo, sudoroso, feo por el odio. «Te vas a arrepentir de esto, Roberto», amenazó, con la voz temblorosa por la rabia. «Cuando te veas solo, viejo y con un hijo que no sirve para nada, te acordarás de mí. Te acordarás de que yo era la única que estaba dispuesta a aguantarlos». Roberto la miró con una calma que la desarmó más que cualquier insulto. «Me voy a acordar de ti, Elena», dijo él suavemente. «Cada vez que vea a mi hijo sonreír, me acordaré de que tú eras lo único que le impedía ser feliz. Y te agradeceré por haberte ido». Elena abrió la boca para replicar, pero no salió nada. La verdad era un muro contra el que no podía estrellarse. Miró a Mateo una última vez. El niño, sintiéndose seguro en los brazos de su padre, hizo algo que sorprendió a ambos. Levantó la manita y le dijo adiós con un gesto tímido, sin odio, solo con alivio. Ese gesto de inocencia fue demasiado para ella. Con un gruñido de frustración, Elena se dio la vuelta y bajó las escaleras casi corriendo, tropezando con su propia carga, perdiendo un zapato en el camino, pero sin detenerse a recogerlo. Roberto escuchó sus pasos apresurados en la planta baja, luego el sonido pesado de la puerta principal abriéndose. Y finalmente, el golpe seco, definitivo, de la puerta cerrándose. El sonido retumbó en la casa vacía. Luego, silencio. Pero esta vez, no era el silencio aterrador de antes. No era un silencio cargado de miedo y secretos. Era un silencio limpio. El aire parecía más ligero. La luz que entraba por la ventana de la habitación de Mateo parecía brillar con más fuerza, iluminando las partículas de polvo que danzaban tranquilas. Roberto exhaló un aire que no sabía que estaba conteniendo. Sus hombros bajaron. La tensión muscular comenzó a ceder. «Se fue, papá», dijo Mateo con una voz pequeña, casi incrédula. «Se fue, campeón», repitió Roberto. Caminó de vuelta a la habitación de su hijo. Miró el desastre. Los juguetes tirados, el dibujo arrugado en el suelo, la cama deshecha. Pero ya no veía un escenario de guerra. Veía un lienzo en blanco. Un lugar donde podían empezar de nuevo. Roberto sentó a Mateo en la cama, pero no se separó de él. Se sentó a su lado, hombro con hombro. «Mateo», dijo, tomando las manitas del niño entre las suyas. «Necesito que me escuches bien». El niño lo miró, atento, con esa confianza frágil que empezaba a reconstruirse. «Perdóname por no haber llegado antes. Perdóname por no haber visto lo que pasaba. Los papás a veces somos tontos, y creemos que trabajar mucho es lo mejor para la familia. Pero me equivoqué». Mateo negó con la cabeza. «Tú trabajas para comprarme juguetes», dijo el niño, repitiendo una frase que seguramente Elena o el mismo Roberto le habían dicho 1000 veces. «No importa», dijo Roberto con firmeza. «No importan los juguetes, no importa la casa grande. Nada de eso importa si tú tienes miedo. A partir de hoy, las cosas van a cambiar. No voy a viajar tanto, y cuando viaje, tú vendrás conmigo, o me quedaré aquí. Pero no te voy a dejar solo con nadie que no te quiera. ¿Entendido?». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas de nuevo, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de sanación. Se lanzó a los brazos de su padre otra vez, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Te quiero, papá», susurró. «Y yo a ti, hijo, más que a nada en el mundo». Mientras abrazaba a su hijo, Roberto miró por la ventana. Vio el coche de Elena alejarse a toda velocidad, perdiéndose en la calle, llevándose consigo la toxicidad y la mentira. Por primera vez en años, Roberto no se sentía como un millonario poderoso. Se sentía como un hombre rico de verdad. Había perdido una prometida, sí, pero había recuperado a su hijo. Y ese era el negocio más rentable de su vida. Las cicatrices invisibles. El eco del portazo final de Elena se había desvanecido,
pero la vibración del impacto aún flotaba en el aire de la habitación, como el polvo suspendido en un rayo de sol. Roberto permanecía sentado en el borde de la cama, con Mateo pegado a su costado. No se atrevía a moverse demasiado rápido, temeroso de romper el hechizo de calma que acababa de instaurarse. Era una paz frágil, construida sobre ruinas. Mateo respiraba hondo, un sonido entrecortado y húmedo, secuela del llanto prolongado. Sus manitas seguían aferradas a la tela del pantalón de su padre, arrugando la lana fina sin piedad. En otro momento, Roberto habría pensado en lo que costaría planchar ese traje o en la reunión perdida. Ahora, solo podía pensar en lo pequeños que eran los dedos de su hijo y en la fuerza desesperada con la que buscaban seguridad. «Papá», susurró el niño, rompiendo el silencio. «Dime, campeón». «¿El oso?», preguntó Mateo, señalando hacia la esquina de la habitación donde Elena había arrojado violentamente el peluche viejo. Roberto sintió una punzada en el pecho. Se levantó despacio, indicándole a Mateo que esperara un segundo. Caminó hacia la esquina. Allí yacía el conejo de peluche, con una oreja medio descosida y el pelaje desgastado por años de abrazos. Era un objeto que no valía ni un centavo en el mercado, pero que para su hijo valía más que toda la empresa de Roberto. Se agachó y lo recogió con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Lo sacudió suavemente para quitarle el polvo y regresó a la cama. «Aquí está», dijo Roberto entregándoselo. «Está un poco mareado por el vuelo, pero creo que sobrevivió». Mateo tomó el muñeco y lo abrazó contra su cara, cerrando los ojos. «Mamá me lo dio», murmuró el niño contra la felpa. «Ella dijo que el conejo me cuidaría cuando ella no estuviera. Pero el conejo no pudo detener a la bruja». La confesión inocente fue un puñal. Roberto se arrodilló frente a su hijo, quedando cara a cara. «El conejo hizo su trabajo, Mateo». «Él me llamó», mintió Roberto, con una dulzura improvisada. «¿Sabes por qué volví a casa? Porque sentí que el conejo me avisaba que me necesitabas. Él cuidó de ti hasta que yo pude llegar». Los ojos de Mateo se abrieron con asombro. La magia infantil, esa capacidad de creer en lo imposible para sanar el dolor, empezó a trabajar. «¿De verdad? De verdad». Roberto le acarició el cabello rubio. «Y ahora me toca a mí. Ya no necesitas que el conejo pelee solo. Ahora somos un equipo». Roberto miró alrededor de la habitación. El caos era evidente. Juguetes rotos, libros tirados. Pero lo que más le dolía era ver el dibujo arrugado en el suelo, esa bola de papel que Elena había pisado con tanto desprecio. Se levantó y fue por él. Lo recogió y comenzó a alisarlo con cuidado sobre su rodilla. El papel estaba marcado por la suela del zapato, sucio y arrugado, pero el dibujo seguía ahí, las tres figuras bajo el sol. «Lo arruinó», dijo Mateo con tristeza, mirando el papel desde la cama. Era feo de todos modos. Ella dijo que era basura. Roberto sintió una ira fría al recordar las palabras de Elena, pero la tragó. No había espacio para más odio en esa habitación, solo para reparación. «No es basura, Mateo. Es lo más hermoso que he visto en mi vida», dijo Roberto con firmeza. Sacó su teléfono móvil del bolsillo, ese dispositivo que usualmente usaba para cerrar tratos millonarios, y tomó una foto del dibujo arrugado. «¿Sabes qué voy a hacer? Voy a poner esto de fondo de pantalla. Y el original lo vamos a enmarcar». «¿Con las arrugas y la suciedad?», preguntó el niño incrédulo. «Especialmente con las arrugas y la suciedad», respondió Roberto mirando fijamente el papel. «Porque nos recordará que, aunque intentaron aplastarnos, seguimos aquí. Seguimos juntos. Las heridas sanan, Mateo, pero nos hacen más fuertes. Este dibujo es como nosotros ahora, un poco arrugados, pero enteros». Roberto colocó el dibujo sobre la mesa de noche, alisándolo una vez más con la palma de la mano. Luego, se quitó el saco del traje y lo lanzó sobre una silla. Se aflojó la corbata y se desabrochó el primer botón de la camisa. Se remangó las mangas blancas impolutas hasta los codos. «¿Qué haces, papá?», preguntó Mateo, que nunca había visto a su padre desarmar su armadura de trabajo en medio del día. «Vamos a limpiar esto», dijo Roberto mirando el desorden. «Pero no lo voy a hacer yo solo.
ni voy a llamar a la empleada. Lo vamos a hacer tú y yo. Vamos a sacar todo lo malo de este cuarto y a dejar solo lo bueno. ¿Me ayudas? Mateo dudó un segundo, pero luego asintió y se bajó de la cama. Durante la siguiente hora, sucedió algo inédito en esa mansión. El gran ejecutivo, el hombre que no levantaba un dedo en su casa porque pagaba a otros para hacerlo, se puso de rodillas en el suelo. Recogió piezas de Lego, ordenó libros en la estantería y buscó debajo de la cama los coches perdidos. No hablaban mucho, no hacía falta. La acción de ordenar juntos era el lenguaje. Cada juguete que Roberto recogía y le entregaba a Mateo era una pequeña ofrenda de paz. Una forma de decir, estoy aquí, me importas, te veo. Cuando terminaron, la habitación parecía otra. La luz de la tarde entraba dorada y cálida. Mateo se sentó en la alfombra, cansado pero tranquilo. Roberto se sentó a su lado, apoyando la espalda contra la cama. Le dolían las rodillas por el suelo duro. Un dolor físico que extrañamente le hacía sentir bien. Útil. Papá, dijo Mateo, jugando con un cochecito rojo. Sí, tengo que ir a la escuela mañana. Roberto miró a su hijo. Vio la sombra de miedo que aún persistía en sus ojos. Sabía que la herida no se cerraría en un día. Forzarlo sería un error. No, dijo Roberto sin dudar. Mañana no. Ni pasado. Volverás cuando estés listo. Y cuando vuelvas, yo te llevaré hasta la puerta de tu salón y te recogeré en la puerta. Pero por ahora nos vamos a tomar unas vacaciones. Tú y yo. ¿Vacaciones? A Mateo se le iluminó la cara. ¿A dónde? Aquí, sonrió Roberto. Unas vacaciones en casa, sin trabajo, sin escuela, sin brujas. Solo tú, yo, y todo el helado que podamos comer. Mateo sonrió. Fue una sonrisa tímida, pequeña, a la que le faltaba un diente de leche. Pero para Roberto, fue como ver salir el sol después de un invierno nuclear. La renuncia al trono. El momento de paz fue interrumpido por un sonido insistente y molesto. El teléfono de Roberto, que había dejado sobre la mesa de noche junto al dibujo arrugado, comenzó a vibrar y sonar con la melodía reservada para urgencias de oficina. El ruido sobresaltó a Mateo, que instintivamente se tensó. El mundo exterior, el mundo de las obligaciones y el estrés que solía alejar a su padre, estaba llamando a la puerta. Roberto miró la pantalla. Secretaria general. Llamada entrante. Eran las 11 de la mañana. La reunión con los inversores japoneses debía haber empezado hace 40 minutos. Seguramente el caos en la oficina era total. Millones de dólares estaban en juego. Su reputación como hombre de negocio serio estaba pendiendo de un hilo. Mateo miró el teléfono y luego a su padre. En sus ojos azules había una resignación triste. El niño esperaba lo de siempre, que su papá contestara, pusiera voz seria, se levantara, se ajustara la corbata y dijera, «Tengo que irme, sé bueno». Roberto sintió el peso de esa mirada. Era una bifurcación en el camino de su vida. A la izquierda, el éxito, el dinero, el reconocimiento. A la derecha, un niño roto, sentado en una alfombra rodeado de peluches. Roberto extendió la mano hacia el teléfono. Mateo bajó la cabeza, derrotado, pero Roberto no contestó. Con un movimiento decidido, deslizó el dedo sobre la pantalla para rechazar la llamada. El silencio volvió, pero el teléfono sonó de nuevo, casi inmediatamente, insistente. ¿Vas a irte?, preguntó Mateo en un susurro. Roberto tomó el teléfono. Miró a su hijo a los ojos. «Observa esto, Mateo». Roberto contestó, pero activó el altavoz. «Señor, por Dios». La voz de su secretaria chilló desde el aparato, llena de pánico. «¿Dónde está? Los señores Tanaka llevan media hora en la sala de juntas. Están furiosos. Amenazan con irse y cancelar el trato. Tiene que venir ya. Le dije al chofer que...». Roberto interrumpió, con una voz tranquila y profunda, que descolocó a la mujer al otro lado de la línea. «Marta, escúchame». «Pero señor, el contrato de fusión, son 500 millones. No podemos...». «Cancélalo», dijo Roberto. Hubo un silencio estupefacto al otro lado. «¿Qué?
tartamudeó la secretaria. ¿Que cancele la reunión? ¿Que la mueva para la tarde? No, dijo Roberto mirando cómo Mateo levantaba la vista sorprendido. Cancela la reunión. Cancela el trato. Diles a los señores Tanaka que pueden volver a Japón. No voy a ir. Pero, señor Roberto, ¿se siente bien? Está enfermo. Esto es un suicidio profesional. Roberto sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Nunca he estado mejor, Marta. Y no voy a ir porque tengo una reunión mucho más importante. Una que he pospuesto durante 4 años. ¿Reunión? No tengo nada en su agenda. ¿Con quién? Con mi hijo, dijo Roberto. Y Marta, borra mi agenda de toda la semana. No, de las próximas 2 semanas. No estoy disponible para nadie. Si el edificio se está incendiando, llamen a los bomberos, no a mí. Pero señor, adiós, Marta. Roberto colgó. Y para asegurarse, apagó el teléfono completamente. Tiró el aparato sobre la cama, como si fuera un trozo de plástico sin valor. Mateo lo miraba con la boca abierta. No entendía de millones ni de fusiones, pero entendía el tono. Entendía que su padre acababa de decir no al mundo para decirle sí a él. ¿No vas a trabajar?, preguntó el niño como si fuera un milagro difícil de creer. No, dijo Roberto estirando las piernas en la alfombra. Hoy mi trabajo es ser tu papá, y creo que voy muy atrasado en mis tareas. Renuncio a ser el jefe allá afuera. Aquí adentro tú eres el jefe. ¿Cuáles son mis órdenes, capitán? Mateo parpadeó, procesando el cambio de poder. Una chispa de picardía, esa chispa que Elena casi había extinguido, brilló tímidamente en sus ojos. Tengo hambre, dijo Mateo. Excelente primera orden ejecutiva, dijo Roberto, poniéndose de pie y ofreciéndole una mano para levantarlo. Vamos a la cocina. ¿Qué quieres comer? ¿Caviar? ¿Langosta? ¡Guácala!, gritó Mateo riendo por primera vez con sonido. Quiero sándwiches de queso, pero con la orilla cortada. Sándwiches de queso sin orilla, marchando. Bajaron a la cocina, esa cocina inmensa de mármol frío y electrodomésticos de acero inoxidable que parecían sacados de una nave espacial. Roberto se dio cuenta de que no sabía dónde estaba el pan, ni el queso. Siempre había cocineras, empleadas, o Elena pidiendo comida gourmet a domicilio. Abrió 3 alacenas equivocadas antes de encontrar una bolsa de pan de molde. Mateo lo observaba sentado en la isla de la cocina, balanceando las piernas. Papá, el pan está ahí, señaló el niño, riéndose de la torpeza de su padre. Lo sabía, solo estaba probando tu capacidad de observación, bromeó Roberto. Sacó el pan, el queso y un cuchillo. Roberto, el hombre que manejaba fusiones complejas y estrategias de mercado, se sentía torpe untando mantequilla. Se manchó el dedo. Se le cayó un trozo de queso al suelo. No eres muy bueno cocinando, ¿verdad?, dijo Mateo con honestidad brutal. Soy terrible, admitió Roberto, riéndose de sí mismo, mientras intentaba cortar las orillas del pan y terminaba dejando el sándwich en forma de un polígono irregular. Pero prometo mejorar. Vamos a aprender juntos. ¿Te parece? Le sirvió el sándwich deforme en un plato. Se sirvió un vaso de leche para el niño, y tras dudarlo un segundo, se sirvió uno para él también, ignorando la botella de vino caro que tenía en la estantería. Se sentaron a comer en la mesa de la cocina, no en el comedor formal. Roberto miraba a su hijo comer con apetito. Se dio cuenta de que no sabía cuál era su color favorito. No sabía el nombre de su mejor amigo en la escuela, si es que tenía uno. No sabía qué caricaturas le gustaban. Se sintió avergonzado, pero no paralizado. La culpa podía ser un ancla o un motor. Él decidió que fuera un motor. Mateo, dijo Roberto, limpiándose una migaja de la comisura de la boca. Cuéntame algo. Si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo ahora mismo, ¿qué haríamos? Mateo dejó el sándwich. Pensó un momento. Cualquier cosa. Lo que sea. Tengo dinero, tengo tiempo y tengo coche. El mundo es tuyo. El niño miró por la ventana hacia el jardín enorme y perfectamente cuidado donde nunca jugaba porque Elena decía que se ensuciaba la ropa. Quiero acampar, dijo Mateo. Pero no afuera. Tengo miedo de afuera.
Quiero acampar en la sala, con una tienda de campaña hecha de sábanas, como en la tele. Roberto sonrió. Era un deseo tan simple, tan barato, tan posible. Una fortaleza de sábanas. Roberto se levantó de un salto. Considéralo hecho. Vamos a destruir la sala de estar. ¿Podemos usar los cojines del sofá?, preguntó Mateo, abriendo los ojos. Elena no me dejaba tocarlos. Decía que eran de seda importada. Roberto sintió una punzada de rabia al oír el nombre, pero la transformó en acción. Mateo, vamos a usar los cojines, las mantas, las sillas del comedor, y si hace falta, descolgamos las cortinas. Esa seda importada nunca habrá tenido un uso más digno que ser el techo de tu fortaleza. Corrieron hacia la sala. Y allí comenzó la verdadera transformación. Roberto arrastró muebles pesados, tiró cojines al suelo, ató sábanas a las lámparas de araña. El millonario sudaba, se despeinó, se le rompió una uña, y no le importó. Construyeron un fuerte caótico y maravilloso en medio del salón principal. Se metieron dentro con linternas. En la penumbra de esa cueva de tela, el mundo exterior desapareció. No había inversores, no había maltrato, no había dolor. Solo un padre y un hijo redescubriéndose. Papá, susurró Mateo, acostado sobre los cojines caros, iluminando su propia cara con la linterna. Sí, gracias por volver. A Roberto se le hizo un nudo en la garganta. Se acostó al lado de su hijo y le pasó el brazo por encima, protegiéndolo. Gracias a ti por esperarme, hijo. No me voy a ir nunca más. Y en esa oscuridad cálida, bajo un techo de seda maltratada, Roberto entendió que esa era la primera noche del resto de sus vidas. La verdadera riqueza acababa de entrar en su casa. El juicio del silencio. La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado. Afuera, las luces de la ciudad brillaban indiferentes al drama que se había vivido entre esas paredes, pero adentro, el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente. La fortaleza de sábanas y cojines en la sala se mantenía en pie, una estructura caótica y hermosa en medio de la frialdad del diseño minimalista. Mateo se había quedado dormido. El agotamiento emocional había vencido al miedo. Estaba acurrucado sobre un cojín de terciopelo que valía más que el sueldo de un mes de mucha gente, pero que ahora solo servía de almohada improvisada. Su respiración era suave, rítmica, aunque de vez en cuando un pequeño sollozo involuntario escapaba de sus labios, un eco del trauma que no desaparece con una sola tarde de juegos. Roberto lo observaba desde el suelo, sentado con las piernas cruzadas. Le dolía la espalda, le dolía la cabeza, y sobre todo, le dolía el alma. Ver a su hijo dormir debería haberle traído paz, pero en su lugar le trajo una oleada de preguntas aterradoras. ¿Cuánto tiempo había durado esto? ¿Cuántas noches había llorado Mateo hasta dormirse sin que nadie lo consolara? El silencio fue interrumpido por el sonido de la puerta de servicio abriéndose en la cocina. Pasos cautelosos, casi imperceptibles, resonaron en el piso de porcelanato. Roberto se tensó. Se levantó despacio para no despertar al niño y caminó hacia la cocina, saliendo de la penumbra de la sala hacia la luz cruda de los fluorescentes bajo las alacenas. Allí estaba Rosa, la empleada doméstica. Una mujer mayor, de manos curtidas y ojos cansados, que llevaba trabajando para Roberto desde antes de que Mateo naciera. Se había quitado el abrigo y estaba poniéndose el delantal mecánicamente, pero se detuvo en seco al ver al señor descalzo, despeinado y con la camisa arremangada. «Señor Roberto», balbuceó Rosa, bajando la mirada inmediatamente. «No sabía que estaba en casa. La señorita Elena dijo que usted llegaría tarde, como siempre. Iba a preparar la cena para el niño y luego...» «Elena no está», la interrumpió Roberto. Su voz era grave, carente de la autoridad ejecutiva habitual, cargada más bien de una fatiga humana. Rosa levantó la vista, confundida. «¿No está? ¿Salió?» «Se fue, para siempre». Hubo un silencio denso. Rosa parpadeó, y Roberto vio algo en sus ojos que lo heló. No era sorpresa, era alivio. Un alivio inmediato y profundo que la mujer intentó disimular rápidamente por miedo.
Roberto se acercó a la isla de la cocina, apoyando las manos sobre el mármol frío. Necesitaba saber. Necesitaba entender cómo había estado tan ciego. «Rosa», dijo él, mirándola fijamente, «tú estás aquí todos los días. Tú ves lo que pasa cuando yo me voy a la oficina». La mujer se encogió de hombros, nerviosa, jugueteando con el borde de su delantal. «Señor, yo solo limpio y cocino. La señorita Elena. Ella se encargaba del niño. Ella decía que era mejor que yo no me metiera, que la educación era cosa de los padres». «¿La educación?». Roberto soltó una risa amarga. ¿Gritarle que es basura es educación? ¿Romperle sus juguetes? Rosa palideció. Dio un paso atrás, como si esperara que Roberto la culpara. «Señor, le juro que yo intentaba darle galletas a escondidas cuando ella lo mandaba a su cuarto sin cenar. Pero si ella me veía, amenazaba con despedirme. Me decía que usted le había dado autoridad total, que si yo abría la boca, usted me echaría a la calle por mentirosa». Roberto sintió un golpe en el estómago. «Sin cenar». La frase resonó en su cabeza. «¿Sin cenar?», repitió Roberto con la voz estrangulada. «¿Con qué frecuencia?». Rosa comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que corrían por las arrugas de su rostro. La barrera del empleado y el patrón se rompió. «Casi todos los días, señor. Si el niño no se comía todo en 5 minutos, ella le quitaba el plato. Si lloraba, lo encerraba. Yo quería decirle, señor. Muchas veces quise llamarlo. Pero ella me dijo que usted odiaba al niño, que usted la trajo a ella para que arreglara al niño porque le recordaba a su esposa muerta, y eso a usted le dolía». Roberto cerró los ojos y golpeó el mármol con el puño. El dolor físico de los nudillos chocando contra la piedra fue un alivio momentáneo. La manipulación de Elena había sido maestra. Había usado el dolor de Roberto, su duelo no resuelto, como un arma para aislarlo de su propio hijo y para aterrorizar al personal. Había creado una narrativa donde Roberto era el monstruo distante y ella la salvadora estricta. «Ella me dijo», continuó Rosa, hipando, «que si yo le decía algo a usted creería que yo estaba loca. Que nadie le creería a una sirvienta contra la palabra de su futura esposa. Y yo necesito este trabajo, señor. Mi nieta está enferma y...». «Basta», susurró Roberto. No podía escuchar más excusas, aunque fueran válidas. La culpa no era de Rosa. La culpa era de su dinero. Ese dinero que él creía que servía para proteger a su familia. Había servido para construir una jaula de oro y silencio alrededor de Mateo. Su riqueza había comprado la lealtad del miedo. Roberto rodeó la isla, y en un gesto que nunca había tenido en 10 años, tomó las manos de Rosa entre las suyas. «Perdóname, Rosa». La mujer se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par. «Señor, perdóname por haber creado un hogar donde el miedo valía más que la verdad. Perdóname por no haberte dado la confianza para hablarme. Fui yo quien falló, no tú. Tú intentaste darle galletas. Yo ni siquiera estaba aquí para ver que tenía hambre». Roberto soltó sus manos y se pasó la mano por la cara, limpiándose el sudor frío. «Rosa, vete a casa». «Pero, señor, el desorden, la cena». «Vete a casa. Tómate la semana libre. Pagada. Pásala con tu nieta». «Pero... ¿y usted? ¿Y Mateo? Nosotros estaremos bien. Necesitamos estar solos. Necesitamos limpiar el aire». Rosa asintió lentamente. Se quitó el delantal con manos temblorosas. Antes de salir por la puerta de servicio se detuvo y miró a Roberto. «Señor, busque debajo de la cama del niño». «¿Qué?». «En la esquina, pegado a la pared. Busque ahí». Y se fue. Roberto se quedó solo en la cocina. El zumbido del refrigerador parecía ensordecedor. «Busque debajo de la cama». Subió las escaleras como un autómata. Entró en la habitación de Mateo. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando el cuarto en tonos azules y grises. Se arrodilló junto a la cama, esa cama cara de diseñador que parecía demasiado grande para un niño tan pequeño. Levantó el edredón y miró debajo. En la oscuridad, vio una pequeña caja de zapatos escondida en lo más profundo, detrás de una pata de la cama. La sacó. Al abrirla,
El corazón de Roberto se rompió en 1000 pedazos definitivos. No había juguetes, no había tesoros infantiles. Había envoltorios de galletas vacíos, trozos de pan duro que Rosa le debía haber pasado a escondidas. Una manzana a medio comer, ya oxidada y marrón, y una botella de agua medio vacía. Era una despensa de supervivencia. Su hijo, el heredero de una fortuna, vivía como un refugiado en su propia casa. Guardaba comida porque no sabía cuándo volvería a comer. Acumulaba migajas porque la madre que Roberto había elegido lo mataba de hambre. Roberto abrazó la caja de zapatos contra su pecho y lloró. No fue un llanto elegante. Fue un llanto feo, ronco, que sacudió sus hombros. Lloró por el hambre de su hijo. Lloró por su propia estupidez. Lloró porque cada centavo que tenía en el banco le parecía ahora la cosa más inútil y asquerosa del mundo. ¿De qué servía ser el millonario si no podías garantizar que tu hijo tuviera el estómago lleno y el corazón tranquilo? Esa noche, Roberto no durmió en su cama king size. Bajó a la sala, se metió en la fortaleza de sábanas y se acostó en el suelo, al lado de Mateo. Cuando el niño se movió en sueños y buscó calor, Roberto lo abrazó. Y por primera vez en años, Roberto sintió que estaba exactamente donde tenía que estar. No en la cima del mundo, sino en el suelo, protegiendo lo único que realmente importaba: la purga. El sol de la mañana siguiente no trajo calidez, sino una claridad reveladora. Roberto despertó con el cuerpo dolorido por dormir en el suelo, pero con la mente más lúcida que nunca. Mateo seguía dormido, abrazado al conejo de peluche, respirando con una paz que hacía mucho no tenía. Roberto salió de la fortaleza de sábanas con cuidado. Tenía una misión, una urgencia física de purgar la casa. Subió al dormitorio principal, esa habitación que había compartido con su difunta esposa y que, en los últimos meses, Elena había comenzado a colonizar. Al entrar, el olor lo golpeó. Era el perfume de Elena, una fragancia cara, floral y empalagosa que parecía impregnada en las cortinas, en las sábanas, en el aire mismo. Antes, ese olor le parecía elegante. Ahora le olía a mentira. Le olía a abuso. Roberto caminó hacia el vestidor. Elena se había llevado muchas cosas, pero había dejado otras. La codicia tiene un límite físico de carga, y ella había priorizado las joyas y los vestidos de gala. Pero allí seguían sus cremas, sus zapatos de segunda categoría, que aún así costaban cientos de dólares, sus revistas de moda apiladas. Roberto sintió una repulsión visceral. No quería ver nada de ella. No quería que Mateo, al despertar y caminar por la casa, encontrara un solo rastro del monstruo. Fue al garaje y buscó bolsas de basura negras, grandes, industriales. Regresó al cuarto y comenzó la purga. No hubo ceremonia, no hubo nostalgia. Roberto barría con el brazo los frascos de perfume del tocador y los dejaba caer en la bolsa con un estruendo de vidrio roto que le resultaba extrañamente satisfactorio. Arrojó los cojines decorativos que ella había comprado. Arrojó las toallas con sus iniciales bordadas. Abrió los cajones de la mesita de noche del lado que ella usaba. Estaba vacío, excepto por una libreta de cuero rojo. Roberto la reconoció. Era la libreta donde Elena supuestamente planeaba la boda. Ideas para el gran día, le decía a ella con una sonrisa coqueta cada vez que él preguntaba. La curiosidad, morbosa y necesaria, lo impulsó a abrirla. Las primeras páginas eran lo esperado. Listas de flores, diseños de pasteles, opciones de música. Pero a medida que avanzaba, la letra cambiaba. Se volvía más rápida, más agresiva. Eran notas personales, cálculos. Roberto leyó una página marcada con un post-it amarillo. Plan post-luna de miel. Sus ojos recorrieron los puntos escritos con tinta negra. 1. Convencer a R de que el clima de la ciudad le hace daño al niño. Asma, alergias falsas. 2. Internado en Suiza. Opción: St. George. Lejos. Visitas solo en Navidad. 3. Fideicomiso de la madre biológica. Revisar cláusulas.
Si el niño es declarado psicológicamente inestable, ¿quién administra los fondos? 4. Despedir a Rosa. Sabe demasiado. Contratar personal nuevo, preferiblemente que no hable español. El libro se le cayó de las manos. No era solo maldad emocional. Era una conspiración. Elena había estado planeando sistemáticamente el exilio de Mateo y el control de su herencia. Había estado construyendo un caso médico falso. Roberto recordó las veces que Elena decía: «Lo veo pálido, tose mucho, quizás es alérgico a esta casa». Todo era parte de un guión. ¿Y él? Él había sido el actor secundario perfecto, asintiendo y firmando cheques. Una furia fría, mucho más peligrosa que la ira caliente del día anterior, se apoderó de él. Recogió la libreta y la metió en la bolsa de basura junto con los vidrios rotos. «Nunca más», dijo al aire vacío. Siguió llenando bolsas. Sacó la ropa que ella había dejado en el armario de visitas. Sacó los cuadros abstractos que ella había colgado en el pasillo porque decía que los retratos familiares eran anticuados. Bajó las escaleras arrastrando 3 bolsas enormes, pesadas con el lastre de 2 años de engaños. Salió al patio trasero, hacia la zona de los contenedores de basura. Arrojó las bolsas con fuerza. El sonido plástico y seco fue el punto final. Se quedó allí, respirando el aire fresco de la mañana, mirando su propia casa desde el jardín. Era una mansión impresionante. Arquitectura moderna, ventanales enormes, jardín de revista. Pero ahora la veía como lo que realmente era: un escenario frío, un lugar donde un niño había sufrido en soledad. Esa casa estaba manchada. No importaba cuánto limpiara, no importaba cuántas bolsas de basura sacara. Las paredes habían escuchado los gritos. Los rincones guardaban la memoria del miedo de Mateo. Roberto tomó una decisión en ese instante. Una decisión que cualquier asesor financiero habría calificado de locura, pero que él sabía que era la única opción viable para la salud mental de su familia. Regresó adentro. Mateo estaba despertando, saliendo de la fortaleza de sábanas, frotándose los ojos y arrastrando los pies descalzos. «¿Papá?», llamó el niño, con voz ronca de sueño. «Aquí estoy, campeón», dijo Roberto, entrando desde el jardín. Se lavó las manos en la cocina, quitándose el polvo de la basura de Elena. «¿Qué estabas haciendo?», preguntó Mateo viendo a su padre agitado. «Sacando la basura. Toda la basura». Roberto se acercó a Mateo y lo levantó en brazos. «Mateo, tengo una pregunta importante». «Mande». «¿Te gusta esta casa?». El niño miró a su alrededor. Miró las escaleras donde lo habían regañado. Miró el pasillo oscuro. Miró la cocina donde Rosa le daba galletas a escondidas. Se encogió en los brazos de su padre. «Es muy grande», susurró. «Y hace eco cuando lloro». La respuesta fue tan poética y tan devastadora que Roberto tuvo que tragar saliva para no llorar de nuevo. «Tienes razón. Hace demasiado eco». Roberto caminó hacia la ventana y miró el horizonte. «¿Qué te parece si buscamos una casa que no haga eco?», propuso Roberto. «Una casa más pequeña, con un jardín donde sí puedas jugar con tierra. Una casa donde estemos más cerquita». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Y podemos tener un perro?», preguntó con esa esperanza infinita que tienen los niños. «Podemos tener 2 perros», respondió Roberto. «Y una casa en un árbol. Y colores en las paredes que tú elijas. Nada de blanco aburrido». «¿Azul?», preguntó Mateo. «Todo azul si quieres». Roberto bajó al niño y lo besó en la frente. La decisión estaba tomada. Vendería la mansión. Vendería los muebles de diseñador. Se desharía de todo lo que representaba la época de la ceguera. Iban a empezar de cero. No como millonario y heredero, sino como padre e hijo. La purga había terminado. Ahora comenzaba la reconstrucción. «Pero primero», dijo Roberto sintiendo que su estómago rugía, «creo que necesitamos desayunar de verdad. ¿Te gustan los hot cakes?». «Sí», gritó Mateo. «Bien, vamos a intentar hacerlos. ¿Y si quemamos la cocina?». «Bueno, de todos modos, nos vamos a mudar». La risa de Mateo llenó la sala vacía, y por primera vez, el eco no sonó a soledad, sonó a promesa. Los fantasmas del miedo. Los días siguientes a la purga
pasaron en una borrosidad de cajas de cartón y cinta adhesiva. La mansión, que antes parecía un museo intocable, se había convertido en un laberinto de mudanza. Roberto había cumplido su palabra con una rapidez que asustó a sus propios abogados. La casa estaba en venta. Los muebles de diseñador se subastaban y él había encontrado un lugar nuevo. No una mansión, sino una casa. Una casa real, con techo de tejas rojas y un jardín donde la hierba crecía un poco salvaje. Pero el trauma no se muda tan fácil como los muebles. Las heridas de Mateo, aunque vendadas por el amor reciente de su padre, seguían en carne viva. Era la tarde del último día en la mansión. El cielo se había nublado, presagiando una tormenta de verano, de esas que oscurecen el día en cuestión de minutos. Roberto estaba en la planta baja, terminando de cerrar una caja con los libros de cuentos de Mateo, cuando el sonido de un motor potente rugió en la entrada de grava. El sonido fue idéntico al del coche deportivo de Elena. Roberto se congeló un instante, sabiendo que era imposible que fuera ella. Había dejado órdenes estrictas a seguridad en la garita de la urbanización. Elena tenía prohibida la entrada. Probablemente era el camión de la mudanza o el agente inmobiliario. Pero para Mateo, que jugaba con sus coches en la alfombra a unos metros de distancia, la lógica no existía. Solo existía el sonido. Ese rugido de motor que durante 2 años había significado una sola cosa. Ella volvió. ¡Papá! El grito de Mateo fue tan agudo que pareció romper los cristales. Antes de que Roberto pudiera girarse, Mateo ya no estaba en la alfombra. El niño había salido disparado, no hacia su padre, sino buscando un escondite, activando un reflejo de supervivencia animal. «Mateo, espera, no es ella», gritó Roberto corriendo tras él. Pero el pánico es sordo. Mateo subió las escaleras tropezando, con los ojos desorbitados, hiperventilando. Roberto lo vio entrar en el pequeño armario de ropa blanca al final del pasillo y cerrar la puerta de un golpe. Luego, el sonido del cerrojo. Clic. «Mateo». Roberto llegó a la puerta y golpeó suavemente la madera. «Hijo, abre. Soy yo. Soy papá». «¡Vino por mí!», se escuchó el grito ahogado desde dentro, mezclado con sollozos histéricos. «Dijo que me llevaría al internado. Dijo que volvería cuando tú no estuvieras. No dejes que entre, papá». El corazón de Roberto se estrujó. El miedo de su hijo era tan tangible que casi se podía tocar. Afuera, un trueno retumbó, sacudiendo la casa y añadiendo dramatismo al terror del niño. La luz del pasillo parpadeó y se apagó. Corte de energía por la tormenta. Ahora estaban a oscuras. Roberto sabía que podía tirar la puerta abajo. Tenía la fuerza física para hacerlo. Pero si rompía la puerta, solo confirmaría el miedo de Mateo, que la fuerza bruta es la única ley. Necesitaba que Mateo abriera la puerta. Necesitaba que Mateo confiara más en su protección que en su propio miedo. Roberto se deslizó hasta el suelo, sentándose con la espalda apoyada contra el marco de la puerta del armario. En la oscuridad del pasillo, cerró los ojos y buscó las palabras. No las palabras de un empresario, sino las de un padre. «Mateo», dijo Roberto, elevando la voz lo suficiente para ser oído sobre la lluvia que empezaba a golpear el techo, pero manteniendo un tono suave. «Escúchame. Estoy sentado aquí, justo al otro lado de la puerta. Nadie va a pasar por encima de mí». «Es ella. Escuché su coche», lloraba el niño. «No es ella. Es el camión que se llevará las cosas viejas. Elena no está. Y aunque estuviera...» Roberto hizo una pausa tragando el nudo en su garganta. «Aunque viniera con un ejército, no te tocaría. ¿Sabes por qué?» Hubo un silencio breve dentro del armario, solo roto por la respiración agitada del niño. «¿Por qué?», preguntó una voz temblorosa. «Porque antes tendría que pasar por mí. Y yo ya no soy el mismo papá de antes, Mateo. Antes estaba ciego. Antes estaba dormido. Pero ahora estoy despierto. Y soy muy grande. Y muy fuerte. Y te quiero más que a mi propia vida». Roberto apoyó la cabeza contra la madera. «Tengo miedo también, hijo», confesó Roberto. Era la primera vez que admitía vulnerabilidad ante su hijo. El silencio al otro lado se hizo más profundo. «¿Tú tienes miedo?»,
preguntó Mateo incrédulo. Sí. Tengo miedo de haber llegado tarde. Tengo miedo de que no me perdones nunca por haberla dejado entrar en nuestras vidas. Tengo miedo de no saber cómo ser el mejor papá para ti, pero mi miedo no me va a detener. Estoy aquí, en la oscuridad, sentado en el suelo, y no me voy a mover hasta que tú te sientas seguro para salir. Pasaron los minutos. La lluvia azotaba las ventanas. Roberto seguía hablando, contando historias en voz baja, historias de cuando Mateo era bebé, historias de su madre, llenando el vacío oscuro con su voz para que el niño supiera que no estaba solo. Tu mamá solía tener miedo a las tormentas también, dijo Roberto suavemente. ¿Sabes qué hacíamos? Contábamos los segundos entre el relámpago y el trueno. Ella decía que si contabas, el ruido no te podía sorprender. De repente, se oyó el sonido del cerrojo deslizándose. Clic. La puerta se abrió lentamente hacia adentro. En la penumbra, iluminado apenas por el resplandor grisáceo de la tormenta, estaba Mateo. Estaba hecho un ovillo entre las toallas, con la cara mojada por las lágrimas y el sudor. Roberto no se abalanzó sobre él. Extendió la mano, con la palma abierta, invitándolo. «Ven aquí, valiente». Mateo dudó un segundo, mirando hacia la escalera oscura, como si esperara ver la silueta de la bruja. Pero no había nadie. Solo su padre, sentado en el suelo, con la camisa arrugada y los brazos abiertos. Mateo gateó hacia él y se lanzó a su pecho. Roberto lo envolvió, enterrando la cara en el cuello del niño, sintiendo el latido acelerado de su corazón contra el suyo. «No dejes que me lleve», susurró Mateo. «Nunca», prometió Roberto, con una intensidad feroz. «Nadie te va a llevar a ningún lado. Tú y yo somos un paquete. Donde voy yo, vas tú». Fin de la discusión. Se quedaron allí, abrazados en el pasillo oscuro, mientras la tormenta rugía afuera. Pero dentro de ese abrazo, la tormenta no podía tocarlos. Fue el momento en que el miedo se rompió. No desapareció por completo, pero dejó de ser el dueño de la casa. El dueño ahora era el amor de un padre que había recuperado su lugar. El color de la esperanza. Una semana después, el escenario era completamente diferente. El coche de Roberto, un sedán familiar que había comprado para reemplazar el deportivo ostentoso, porque, según él, el deportivo no tiene espacio para perros, se detuvo frente a una casa de una sola planta en un barrio tranquilo, lleno de árboles viejos y aceras donde los niños andaban en bicicleta. No había portones eléctricos gigantes, no había estatuas de leones en la entrada. Había un pequeño jardín delantero con margaritas y una puerta de madera maciza con una corona de flores secas. Roberto apagó el motor y miró a Mateo, que estaba en el asiento del copiloto, con su silla de seguridad nueva. El niño miraba la casa con curiosidad, apretando su conejo de peluche. «¿Es esta?», preguntó Mateo. «Es esta», sonrió Roberto. «¿Qué opinas? No es un castillo». «Me gusta», dijo Mateo. Parece una casa de verdad, como la de los dibujos». Bajaron del coche. Roberto no sacó un manojo de llaves electrónicas. Sacó una llave simple, de metal, atada a un llavero con forma de superhéroe que Mateo le había elegido en el supermercado. Al abrir la puerta, el olor fue lo primero que notaron. Olía a pintura fresca, a madera limpia y a sol. La casa estaba vacía de muebles, pero llena de luz. Los ventanales daban a un jardín trasero donde un roble enorme extendía sus ramas como brazos protectores. «Bienvenido a casa, capitán», dijo Roberto, haciéndose a un lado para dejar pasar a su hijo. Mateo entró despacio, sus pasos resonando suavemente en el piso de madera clara. Recorrió la sala vacía, tocó las paredes, miró la chimenea de ladrillo. No había eco. El techo era bajo, acogedor. Se sentía como un abrazo arquitectónico. «¿Dónde va a ser mi cuarto?», preguntó Mateo, girándose con emoción. «Esa es la mejor parte», dijo Roberto, guiñándole un ojo. «Ven conmigo». Caminaron por un pasillo corto hasta una habitación al final. Roberto abrió la puerta. La habitación estaba vacía, excepto por varias latas de pintura en el suelo, rodillos, brochas y plásticos protectores.
Recuerdo que alguien me dijo que quería paredes azules, dijo Roberto, pero no sabía qué azul te gustaría más. Así que compré azul cielo, azul océano, azul espacial y mi favorito, azul pitufo. Mateo soltó una carcajada. ¡Azul espacial!, gritó corriendo hacia las latas. Excelente elección, pero hay una regla, dijo Roberto poniéndose serio fingidamente. En esta casa nosotros pintamos nuestras propias paredes. Nada de contratar gente extraña. Es nuestro hogar. Nosotros lo hacemos. ¿Estás listo para ensuciarte? Sí. Lo que siguió fue un desastre glorioso. Roberto, el hombre que solía preocuparse por si su corbata combinaba con sus calcetines, se quitó la camisa, quedándose en camiseta blanca, y le puso una camiseta vieja suya a Mateo, que le llegaba hasta los tobillos como un vestido. Abrieron las latas. La pintura azul espacial era vibrante, profunda, llena de vida. Empezaron con cuidado, pero a los 10 minutos, la prudencia desapareció. Mateo descubrió que era divertido pintar con el rodillo, pero más divertido era, accidentalmente, mancharle la nariz a papá. Roberto respondió pintándole una línea de guerra en la mejilla a Mateo. La habitación se llenó de risas. Risas verdaderas, profundas, que rebotaban en las paredes a medio pintar. Terminaron manchados de azul de pies a cabeza. El piso tenía gotas por todas partes, y las paredes eran una obra de arte abstracto de brochazos desiguales hechos con amor. Cansados, se sentaron en el suelo, apoyados contra la pared que ya estaba seca, comiendo pizza directamente de la caja. Mateo tenía pintura en las pestañas. Roberto tenía pintura en el pelo. Se miraron y empezaron a reírse de nuevo, con la boca llena de queso. «Te ves chistoso, papá», dijo Mateo. «Tú pareces un pitufo gigante», respondió Roberto, limpiándole la cara con una servilleta, aunque solo logró esparcir más la pintura. De repente, Mateo se puso serio. Dejó el trozo de pizza y miró a su padre a los ojos. «Papá, dime, ¿crees que mamá nos está viendo?», preguntó, mirando hacia el techo, como si el cielo estuviera justo encima del yeso. Roberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no las contuvo. Ya no tenía miedo de llorar frente a su hijo. «Estoy seguro de que nos está viendo, Mateo, y estoy seguro de que se está riendo de lo mal que pintamos. ¿Crees que está feliz?», insistió el niño. Roberto miró a su hijo. Vio la luz en sus ojos, la relajación en sus hombros, la sonrisa fácil. Vio a un niño que había sobrevivido al invierno y ahora estaba floreciendo en primavera. «Sí, hijo, creo que hoy es el día más feliz que ha tenido en mucho tiempo, porque ve que estamos juntos y que estamos bien». Roberto se levantó y buscó algo en su bolsillo trasero. Era el dibujo arrugado. El dibujo de las 3 figuras que Elena había pisado y despreciado. Roberto lo había mandado a enmarcar, tal como estaba, con sus arrugas y la mancha de suciedad, en un marco de madera rústica y vidrio de museo. «Tengo algo para inaugurar la habitación», dijo Roberto. Mateo reconoció el dibujo inmediatamente. «¡Mi dibujo! El escudo de armas de esta familia», corrigió Roberto solemne. «Vamos a colgarlo justo aquí, en el centro de la pared azul espacial, para que siempre recordemos que, aunque nos arruguen, no nos rompemos». Roberto clavó el clavo. Mateo sostuvo el cuadro. Lo colgaron juntos. Se alejaron unos pasos para admirarlo. Allí estaba, imperfecto y hermoso, destacando sobre el azul profundo. «Es perfecto», dijo Mateo. «Lo es», coincidió Roberto. Roberto pasó el brazo por los hombros de su hijo. Ya no sentía el peso de la culpa. Sentía el cansancio físico del trabajo honesto y la ligereza de la redención. Había perdido millones en contratos esa semana. Había perdido su estatus en el club social. Había perdido a la mujer trofeo. Pero mientras miraba a su hijo sonreír con los dientes azules por un caramelo que venía con la pizza, Roberto supo que había ganado. «Mañana es lunes», dijo Roberto suavemente. «¿Sabes qué significa?». Mateo lo miró. La sombra del miedo pasó por sus ojos, pero duró solo un segundo. Miró el dibujo en la pared. Miró los brazos fuertes de su padre manchados de pintura.
¿Escuela?, preguntó el niño. «Escuela», confirmó Roberto. «Pero adivina quién te va a llevar, quién se va a quedar en el estacionamiento hasta que entres, y quién va a estar ahí parado 5 minutos antes de que suene la campana de salida». Mateo sonrió. «¿Tú?». «Yo. Todos los días». Promesa de pitufo. Mateo se abrazó a su pierna. «Entonces sí quiero ir». La tarde caía sobre la nueva casa. Adentro, entre paredes a medio pintar y cajas de pizza, un millonario y su hijo dormían una siesta en el suelo, manchados de pintura, pero limpios de dolor. El dinero no había podido comprar la felicidad, pero la valentía de un padre había logrado recuperarla, y eso valía más que todo el oro del mundo. La resolución final y el legado del tiempo. La mañana del lunes llegó con un cielo despejado, un azul vibrante que parecía imitar el color de las paredes recién pintadas en la habitación de Mateo. En la nueva casa, los sonidos eran diferentes. Ya no se escuchaba el zumbido distante del aire acondicionado centralizado de la mansión, ni el taconeo de zapatos sobre mármol. Se escuchaban pájaros en el jardín y el olor a café recién hecho que Roberto, con su torpeza habitual pero mejorando cada día, había preparado. Roberto se ajustó la corbata frente al espejo del pasillo. No era una corbata de seda italiana de las que usaba para intimidar a la competencia. Era una corbata azul sencilla, con pequeños dinosaurios bordados, un regalo que Mateo había elegido el fin de semana con sus ahorros de la alcancía. En otro tiempo, Roberto jamás se la habría puesto. Hoy la llevaba como una medalla de honor. «¡Capitán!», llamó Roberto. «El transporte escolar de lujo está saliendo». Mateo apareció en el pasillo con su mochila a la espalda. Se veía diferente. La postura encorvada había desaparecido casi por completo. Llevaba sus tenis nuevos, esos que tenían luces en las suelas, y caminaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Papá?», preguntó Mateo, deteniéndose antes de abrir la puerta. «Dime, ¿de verdad te vas a quedar ahí?». Roberto se agachó, quedando a su altura. Sabía que la promesa verbal no era suficiente, necesitaba la confirmación visual. «Tengo mi alarma puesta», dijo Roberto mostrándole el reloj. «Voy a estar en el estacionamiento hasta que entres. Y voy a estar en el estacionamiento 5 minutos antes de que salgas. Si sales y no me ves, tienes derecho a quitarme el postre por 1 mes. ¿Trato?». Mateo sonrió, esa sonrisa que le arrugaba la nariz. «Trato». El camino a la escuela fue una sesión de karaoke desafinado. Roberto, el hombre que solo escuchaba noticias financieras o música clásica, ahora cantaba a todo pulmón las canciones de las películas animadas que Mateo ponía en la radio. Al llegar a la escuela, el ambiente cambió. El bullicio de otros niños, los padres apresurados, las maestras en la puerta. Mateo se tensó. Apretó la mano de Roberto con fuerza. El recuerdo de los días en que Elena lo dejaba tirado en la acera, llorando, amenazándolo con que si se portaba mal, no volverían por él, seguía ahí, agazapado en su memoria. Roberto sintió el apretón y no lo soltó. Caminaron juntos hasta la reja. «Mira», dijo Roberto, señalando un banco de madera frente a la entrada. «¿Ves ese banco?». Mateo asintió. «Ahí me voy a sentar a leer un libro hasta que tú entres a tu salón. Puedes voltear las veces que quieras. Yo voy a estar ahí, saludándote». La maestra, una mujer joven con una sonrisa amable, se acercó. «Buenos días, Mateo. Qué bueno verte de nuevo». Mateo miró a la maestra, luego miró el banco, y finalmente miró a su padre. «Ve, campeón. Ve a aprender cosas increíbles», lo animó Roberto. Mateo soltó su mano. Dio 2 pasos hacia la reja. Se detuvo. Se giró. Roberto levantó el pulgar y le guiñó un ojo. Mateo respiró hondo. Sus hombros bajaron y cruzó el umbral. Roberto no se movió. Se sentó en el banco tal como prometió. Vio a su hijo caminar por el patio. Vio cómo otro niño se le acercaba para ver sus tenis de luces. Y vio cómo Mateo sonreía. Solo entonces, cuando la campana sonó y los niños entraron a las aulas, Roberto se permitió exhalar. Sacó su teléfono. Tenía 20 llamadas perdidas de socios,
abogados y headhunters. Los borró todos. Luego, abrió la aplicación de la cámara y miró la última foto que había tomado. Mateo manchado de pintura azul, riendo. Ese era su verdadero patrimonio. 3 meses después, la justicia, esa que a veces tarda pero siempre llega, hizo su aparición. No fue en un tribunal, sino en el escenario de la vida real, donde duele más. Roberto estaba en el supermercado con Mateo. Era viernes por la noche, noche de cine y pizza, en la casa nueva. Estaban en el pasillo de los congelados, debatiendo seriamente si llevar helado de chocolate o de vainilla, cuando una voz familiar, pero extrañamente alterada, los detuvo. Roberto. Roberto se giró lentamente, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Mateo. Allí estaba Elena. Pero no era la Elena de la mansión. No era la mujer impecable, vestida de alta costura, que irradiaba superioridad. La mujer frente a ellos llevaba un abrigo que parecía caro, pero estaba visiblemente sucio en los puños. Su cabello rubio, antes una cascada perfecta, lucía opaco, con raíces oscuras que delataban semanas sin salón de belleza. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que el maquillaje barato no lograba cubrir. Mateo se escondió detrás de las piernas de su padre al instante, temblando. «Está bien, hijo. No pasa nada», murmuró Roberto, sin quitarle la vista de encima a ella. «Roberto». Elena intentó sonreír, pero fue una mueca triste. «Qué coincidencia. Te he estado llamando. Bloqueaste mi número». «Por una buena razón», dijo Roberto, con voz fría y calmada. No sentía odio, sentía indiferencia. Era como ver a un extraño desagradable. «Necesitamos hablar», insistió ella, dando un paso al frente. Sus ojos recorrieron a Roberto, notando su ropa casual, y luego bajaron a Mateo con desdén, aunque intentó disimularlo. «He cometido errores, lo sé, pero te extraño. Extraño nuestra vida. Estoy pasando por un momento difícil. Mis cuentas están congeladas. Hubo un malentendido con el banco. Roberto, necesito ayuda». La verdad salió a la luz. No lo extrañaba a él. Extrañaba la tarjeta de crédito. Extrañaba el acceso ilimitado a un estilo de vida que no podía costear. El círculo social de élite la había repudiado en cuanto se corrió el rumor, discretamente esparcido por la lealtad de Rosa y otros empleados, de lo que había hecho. Nadie quiere asociarse con una maltratadora de niños, especialmente cuando ya no tiene el respaldo de un millonario. Roberto miró el carrito de compras de Elena. Tenía un par de botellas de vino barato y comida precocinada para una persona. La soledad era su nueva compañera. «Elena», dijo Roberto. Su voz no tembló. «No hay nada de qué hablar. Tú elegiste tu camino cuando decidiste lastimar a un niño indefenso para asegurar tu futuro. Solo intentaba educarlo», chilló ella perdiendo la compostura, atrayendo las miradas de otros compradores. «Tú me necesitas. Mira cómo vas vestido. Mírate. Pareces un don nadie. Estás desperdiciando tu vida en esa casucha. Yo puedo ayudarte a volver a la cima». Roberto soltó una risa suave. «¿A la cima?» Roberto se agachó y levantó a Mateo en sus brazos. El niño abrazó su cuello sintiéndose seguro. «Elena, nunca he estado más alto que ahora». Miró a la mujer a los ojos con una lástima profunda. «No tengo nada para ti. Ni dinero, ni tiempo, ni odio. Simplemente no existes para nosotros. Te vas a arrepentir», gritó ella, con lágrimas de frustración corriendo por su maquillaje. «Cuando este niño crezca y te abandone, te vas a morir solo». Roberto comenzó a empujar el carrito, alejándose de ella. «Si me muero solo, será sabiendo que di todo por él. Pero tú ya estás muerta en vida, Elena, porque nadie te ama de verdad. Y nunca lo harán si sigues teniendo el alma tan podrida». Roberto siguió caminando. No miró atrás. Mateo, sin embargo, levantó la cabeza sobre el hombro de su padre y miró a la bruja una última vez. Vio cómo se quedaba sola en medio del pasillo frío, pequeña, derrotada, gritando insultos que nadie escuchaba. «Papá», susurró Mateo. «Dime, ya no me da miedo». Roberto sonrió y besó la mejilla de su hijo.
Esa es la mejor noticia que me has dado. El tiempo pasó, no en horas de oficina, sino en momentos. Un año después, la casa nueva tenía vida propia. El jardín trasero, antes descuidado, ahora tenía un huerto de tomates, que en su mayoría morían, pero era divertido intentarlo. Y lo más importante, una casa en el árbol. No la construyó un arquitecto. La construyeron Roberto y Mateo durante 4 fines de semana. Estaba un poco chueca. El techo goteaba si llovía muy fuerte. Pero tenía un cartel en la entrada pintado por Mateo que decía: Club de los chicos, prohibido brujas. Y bajo el árbol corrían no uno, sino 2 perros, Taco y Salsa, 2 mestizos que habían adoptado del refugio. Ladraban, cavaban hoyos y llenaban la casa de pelos y alegría. Una tarde de domingo, Roberto estaba sentado en el porche, viendo a Mateo lanzarle una pelota a Taco. Rosa, que había vuelto a trabajar con ellos no como empleada, sino como parte de la familia, con un sueldo justo y un horario que le permitía ver a su nieta, salió con una jarra de limonada. «Se ve feliz, señor», dijo Rosa, sentándose en la mecedora de al lado con confianza. «Lo es, Rosa, lo es». «¿Y usted?», preguntó ella. Roberto miró sus manos. Tenía callos por el trabajo de jardinería. Ya no usaba reloj caro. Había vendido la empresa grande y abierto una consultoría pequeña que manejaba desde casa, ganando menos de la mitad, pero viviendo el doble. «Yo nunca supe lo que era la felicidad hasta que dejé de intentar comprarla», respondió Roberto. Mateo corrió hacia ellos, sudoroso y con las rodillas llenas de pasto. «Papá, Salsa atrapó una mariposa. Bueno, casi. Tienes que venir a ver». «Voy volando», dijo Roberto, levantándose al instante. Pero antes de irse, Mateo se detuvo. Se puso serio un momento, con esa solemnidad que a veces tienen los niños cuando comprenden algo grande. «Papá, gracias». «¿Por qué, hijo? ¿Por venir a ver al perro?» «No», dijo Mateo, negando con la cabeza. «Gracias por volver temprano ese día». El mundo se detuvo un segundo para Roberto. Recordó el grito, la puerta abierta, el dolor, pero luego miró la cara de su hijo, iluminada por el sol, sana, amada. «Volvería temprano 1000 veces, Mateo, todos los días de mi vida». Roberto lo abrazó, y en ese abrazo se cerró el ciclo. El millonario que creía tenerlo todo había perdido su fortuna material para encontrar su tesoro real. Esa noche, antes de dormir, Roberto entró en la habitación de Mateo para darle el beso de buenas noches. El niño ya dormía, abrazado al viejo conejo de peluche. En la pared azul espacial, iluminado por una luz nocturna, colgaba el dibujo arrugado y sucio en su marco de lujo. Roberto tocó el vidrio suavemente. Las arrugas del papel eran como las cicatrices de su historia. Prueba de que habían sido aplastados, pero no destruidos. Prueba de que el amor, cuando es verdadero, puede planchar cualquier dolor. Apagó la luz y salió al pasillo, dejando la puerta entreabierta, siempre entreabierta, para que su hijo supiera que nunca más habría barreras entre ellos. Roberto se fue a dormir no como el empresario del año, sino con el título más importante que un hombre puede ostentar: papá. Y esa noche, el hombre más rico del mundo durmió en paz. Fin.